La mansión del umbral, el despertar de la oscuridad eterna. Bienvenido a Sombras de Vlad. La lluvia caía sin descanso sobre la colina olvidada, donde se alzaba la antigua mansión. Nadie en el pequeño pueblo cercano quería hablar de ese lugar. Decían que había sido construida por un hombre extranjero, obsesionado con lo oculto, y que algo en su interior nunca se fue. Aiko no creía en esas historias. Había viajado a Japón buscando respuestas sobre la muerte de su abuela, quien le dejó como única herencia un extraño amuleto de piedra negra. Desde niña, su abuela le repetía una advertencia: nunca regreses a la mansión y nunca te quites el amuleto. Pero Aiko necesitaba saber la verdad. La puerta de la mansión crujió al abrirse, como si algo dentro respirara aliviado por su llegada. El aire era denso, pesado, impregnado de un olor antiguo, como madera húmeda y cenizas. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos, acompañada por sus propios latidos. De repente, sintió el amuleto calentarse en su pecho. Un susurro: «Has regresado». Aiko se detuvo en seco. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, el eco de esa voz no parecía provenir del aire, sino de su propia mente. Avanzó hasta una sala central donde encontró un altar cubierto de símbolos desconocidos, velas consumidas, marcas talladas en el suelo, y en el centro, un círculo oscuro como si algo hubiera sido quemado allí una y otra vez. El amuleto comenzó a vibrar, y entonces lo vio. Una sombra emergió lentamente del suelo, retorciéndose como humo vivo. Tomó forma, primero una figura humana, luego algo imposible. Sus ojos brillaban con un rojo profundo y su sonrisa era demasiado amplia, demasiado antinatural. «Ese amuleto me pertenece». Aiko retrocedió, temblando. ¿Qué eres?» La criatura inclinó la cabeza. «Soy lo que tu familia intentó encerrar. Soy el demonio que tu abuela traicionó». El suelo comenzó a agrietarse y las paredes parecieron latir, como si la mansión misma estuviera viva. Aiko recordó entonces las palabras de su abuela y entendió. El amuleto no era protección, era una prisión. «Devuélvemelo», susurró el demonio, acercándose lentamente. «Y todo terminará». Aiko dudó. El calor del amuleto quemaba su piel. Sentía una fuerza tirando de él, como si quisiera liberarse. Sus manos temblaban, su mente se nublaba, y en ese instante escuchó otra voz, la voz de su abuela. «No lo sueltes, aunque te mate». Aiko gritó y cayó de rodillas. El demonio lanzó un rugido que hizo temblar toda la mansión. «No». Con un último esfuerzo, Aiko apretó el amuleto contra su pecho. Una luz oscura, profunda y antinatural, explotó desde él, envolviendo al demonio. La criatura gritó, su forma se deshizo, retorciéndose, resistiéndose, hasta que fue absorbida. Silencio. La mansión quedó en calma, pero Aiko no se levantó. Cuando finalmente alzó la mirada, sus ojos ya no eran los mismos, negros, vacíos, y una leve sonrisa, demasiado amplia, apareció en su rostro, porque aunque el demonio había sido sellado nuevamente, ahora tenía un nuevo hogar. Aiko permaneció inmóvil durante largos minutos, como si su cuerpo ya no le perteneciera. La lluvia seguía golpeando los ventanales rotos, pero ahora el sonido parecía distante, ahogado por algo más profundo que latía dentro de la mansión. El amuleto, aún entre sus manos, comenzó a enfriarse lentamente. Sin embargo, una sensación extraña se extendía por su pecho, como si algo se hubiera acomodado en su interior. «No has terminado», susurró una voz apenas audible. Aiko alzó la cabeza de golpe. Esa voz no venía del exterior, no, venía desde dentro de ella. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas fallaron. Un mareo la golpeó con fuerza y por un instante la mansión desapareció ante sus ojos, reemplazada por imágenes que no le pertenecían.
Vio a su abuela, años atrás, en ese mismo altar, rodeada de velas, llorando. «Perdóname», decía mientras colocaba el amuleto sobre el suelo. Pero no estaba sola. Algo oscuro se movía detrás de ella, creciendo, tomando forma, observándola. Aiko gritó y volvió en sí. El aire estaba más frío ahora. La mansión crujía, pero no como antes. Era diferente. Era como si respondiera a algo o a alguien. «Eres débil», dijo la voz otra vez. Aiko apretó los dientes. «Cállate». Un espejo antiguo frente a ella vibró ligeramente. Su reflejo no se movía igual que ella. Parpadeó, y el reflejo sonrió. Pero no fue su sonrisa. Fue más amplia, más oscura. «Mírate», susurró la voz. «Ya no eres solo tú». Aiko retrocedió, tropezando contra una pared. El espejo se agrietó de repente, formando líneas que parecían extenderse como venas negras. «No». El amuleto comenzó a latir de nuevo, pero esta vez no quemaba. Pulsaba, como un corazón vivo, y con cada latido, la voz se hacía más fuerte. «Ábreme, déjame ver, déjame sentir». Las sombras en la habitación comenzaron a moverse por sí solas, arrastrándose por el suelo, subiendo por las paredes como manos invisibles. Aiko cerró los ojos con fuerza. «Esto no es real. Esto no es real». Pero cuando los abrió, la mansión había cambiado. Los pasillos eran más largos, las puertas estaban torcidas, y un olor a sangre fresca llenaba el aire. Desde el fondo del corredor se escuchó un paso, lento, pesado, otro paso. Aiko sintió su respiración acelerarse. Algo venía hacia ella, algo que no estaba allí antes. «Déjame salir», insistió la voz, «y te salvaré». Una figura apareció al final del pasillo. Era una mujer, su abuela, pero no era ella. Su piel estaba pálida, sus ojos completamente negros y su cuello torcido en un ángulo imposible. «Aiko», dijo con una voz quebrada, «¿por qué regresaste?» Aiko comenzó a llorar. «No eres tú». La figura avanzó arrastrando los pies, dejando un rastro oscuro tras de sí. «Podrías haber huido», susurró, «pero ahora eres parte de esto». El amuleto vibró violentamente y la voz dentro de Aiko cambió. Se volvió más clara, más cercana, más íntima. «Yo soy tú ahora», Aiko gritó mientras una presión insoportable llenaba su cabeza. Sus recuerdos comenzaron a mezclarse con otros, antiguos, llenos de rituales, sacrificios, gritos que no eran suyos. La figura de su abuela se detuvo frente a ella, y entonces se deshizo. Su cuerpo se rompió como ceniza, cayendo al suelo y formando un símbolo oscuro que comenzó a girar lentamente. La mansión entera tembló. Las paredes se contrajeron, como si respiraran, y todas las puertas se cerraron al mismo tiempo. Un silencio absoluto cayó. Aiko dejó de luchar. Sus brazos cayeron. Su respiración se calmó, y lentamente sonrió. Pero en lo profundo de sus ojos, algo más observaba, algo antiguo, algo que había esperado mucho tiempo, y por primera vez era libre. La sonrisa de Aiko se mantuvo inmóvil, antinatural, como si estuviera tallada en su rostro. Sus ojos, oscuros como un pozo sin fondo, recorrieron la habitación lentamente. Cada grieta en la mansión parecía susurrarle secretos antiguos. El aire vibraba con una presencia que ya no estaba contenida. El amuleto colgaba inerte, pero algo dentro de él seguía despierto. Un leve crujido resonó en el techo, como si alguien caminara sobre él. Aiko no levantó la mirada. Ya sabía que no estaba sola, porque ahora ella era la puerta. Un suspiro profundo escapó de sus labios, pero no era humano. Sonaba como múltiples voces mezcladas en una sola. El suelo bajo sus pies comenzó a oscurecerse lentamente, como tinta derramándose, avanzando en todas direcciones. Las paredes absorbían esa oscuridad, latiendo suavemente. La mansión estaba cambiando otra vez, y esta vez no había vuelta atrás.
El demonio no quería escapar, quería expandirse. Aiko dio un paso hacia adelante, con movimientos rígidos. Sus dedos se retorcían como si no respondieran a su voluntad. Un dolor agudo atravesó su pecho de repente. El amuleto se hundió ligeramente en su piel, como si intentara fusionarse con ella. Mas, susurró la voz dentro de su mente. Aiko tembló, pero no se detuvo. Algo la estaba guiando. Las puertas del pasillo comenzaron a abrirse una a una, golpeando contra las paredes con fuerza brutal. Dentro de cada habitación había algo diferente. Sombras, figuras, susurros, recuerdos distorsionados. Como si cada espacio guardara un fragmento del horror. Aiko caminó sin mirar dentro, porque ya podía ver todo desde su mente. La mansión ahora vivía dentro de ella. Un grito desgarrador rompió el silencio. Venía de una de las habitaciones abiertas. Aiko giró lentamente la cabeza hacia la fuente del sonido. Sus labios se curvaron en una sonrisa más amplia. Entró sin dudar, y lo que vio no debía existir. Un hombre atrapado en la pared, fusionado con ella. Sus ojos suplicaban ayuda, pero su boca estaba sellada. Aiko se acercó al hombre lentamente, extendió su mano y tocó su rostro frío. En el instante del contacto, el hombre gritó sin voz. Su cuerpo comenzó a hundirse más en la pared, desapareciendo como si fuera absorbido, hasta que no quedó nada, solo una mancha oscura palpitante. Aiko rió, y esa risa no era suya. La mansión respondió a su risa con un temblor profundo. Las vigas crujieron como huesos rompiéndose. El techo dejó caer polvo negro sobre el suelo. Cada rincón parecía despertar, como si algo hubiera estado dormido durante siglos, y ahora, finalmente se alimentaba. Aiko cerró los ojos por un instante y vio más, mucho más. Visiones de rituales antiguos llenaron su mente. Personas arrodilladas, sangre derramada, símbolos grabados. El demonio había sido invocado muchas veces, pero nunca completamente liberado. Hasta ahora. Eres el recipiente perfecto, susurró la voz. Aiko sintió orgullo y horror al mismo tiempo, pero ya no podía distinguirlos. Un ruido metálico resonó desde el piso inferior. Algo había caído o despertado. Aiko giró su cuerpo lentamente hacia las escaleras. Cada paso que daba hacía eco en toda la estructura. Las sombras se apartaban a su paso, como si la reconocieran, como si le obedecieran, porque ya no era una intrusa. Al llegar al primer escalón, se detuvo. Una figura estaba al pie de las escaleras, alta, delgada, cubierta por una oscuridad densa. No tenía rostro, solo una forma incompleta, pero respiraba y la observaba. Aiko inclinó la cabeza. «Ven», susurró, y la cosa obedeció. La figura comenzó a subir lentamente. Cada paso deformaba la madera bajo sus pies, como si su peso no fuera natural. Aiko extendió su mano hacia ella, y cuando sus dedos se tocaron, la criatura se deshizo en humo negro, absorbido directamente en su cuerpo. Aiko jadeó, sintiendo más poder. El amuleto brilló débilmente, intentando resistir, pero ya era demasiado tarde. La prisión se estaba rompiendo desde dentro. Las grietas en su superficie crecían, pequeñas, pero inevitables. Aiko lo sostuvo con fuerza, pero no para contenerlo, sino para liberarlo. «Sí», susurró la voz con placer. Mas, Aiko comenzó a reír nuevamente. Sus uñas se clavaron en su propia piel. Sangre oscura brotó lentamente, pero no caía al suelo. Flotaba, girando alrededor de ella, formando símbolos en el aire. Los símbolos de sangre comenzaron a girar con más rapidez. Emitían un brillo tenue, como si respiraran. Aiko levantó la mano y los controló. Cada trazo respondía a su voluntad. Cada gota contenía un fragmento del horror. «Recuerda», susurró la voz, «todo lo que eres ahora». Y en ese instante lo entendió. No estaba siendo poseída, estaba despertando.
El suelo bajo ella se abrió en una grieta oscura. De su interior surgieron manos deformes. Intentaban alcanzarla, tocarla, suplicarle. Pero Aiko no retrocedió. Al contrario, se inclinó hacia ellas. ¿Quieren salir?, murmuró con voz rota. Las manos temblaron, con desesperación, y entonces ella las dejó entrar. Las manos se deshicieron en humo al tocarla, entrando en su cuerpo como un torrente frío. Aiko gritó, pero no de dolor. Era una mezcla de éxtasis y agonía. Sus ojos se iluminaron por un instante, mostrando formas que no eran humanas. La grieta se cerró lentamente, pero algo más había cruzado. Las paredes comenzaron a sangrar, lentamente, en silencio, sin detenerse. El líquido oscuro descendía como lágrimas, y al tocar el suelo, susurraba. Decía nombres, nombres olvidados, nombres perdidos. Aiko escuchó uno y se estremeció. Era su propio nombre, repetido sin cesar. «Ya no eres Aiko», dijo la voz con firmeza. «Eres el umbral». Sus recuerdos comenzaron a fragmentarse. Su infancia, su abuela, todo se distorsionaba, como si nunca hubieran sido reales. Aiko llevó sus manos a la cabeza, intentando aferrarse a algo, pero todo se desvanecía. Una puerta al fondo del pasillo se abrió sola, lentamente, rechinando con violencia. Desde su interior salía una luz roja intensa y un calor insoportable. Aiko caminó hacia ella sin dudar. Cada paso dejaba marcas oscuras en el suelo, como si quemara la madera al tocarla. La puerta la estaba llamando. Al cruzar el umbral, todo cambió. Ya no estaba en la mansión. Era un lugar vasto, vacío, infinito, cubierto por un cielo negro sin estrellas. Y en el centro, un trono, hecho de huesos y sombras vivas. Aiko sintió que debía acercarse, y así lo hizo. Cada paso hacia el trono hacía eco en la nada. El aire era espeso, difícil de respirar, pero ella no se detenía. Algo dentro de ella la empujaba, una necesidad, un destino inevitable. Al llegar se quedó inmóvil. El trono parecía latir, esperándola. «Siéntate», ordenó la voz. Aiko dudó por primera vez. Un recuerdo débil cruzó su mente. La voz de su abuela. «Lucha, aunque sea tarde». Sus manos temblaron, pero el silencio la rodeó y finalmente obedeció. Al sentarse, un grito atravesó el vacío. No venía de afuera, venía de ella misma. Su cuerpo se arqueó violentamente. Sombras emergieron de su pecho, girando, creciendo, extendiéndose. El trono la absorbía lentamente, haciéndola parte de él. Sus ojos se abrieron de golpe, completamente negros, sin rastro de humanidad. Su respiración se detuvo y luego volvió, pero diferente, más profunda, más pesada, como algo antiguo respirando por primera vez. La mansión reapareció a su alrededor, pero ya no era la misma. Era más grande, más oscura, más viva. Las paredes se movían como carne, los pasillos cambiaban constantemente, y en cada rincón había algo observando. Aiko se levantó lentamente del trono y sonrió. «Este mundo ahora es nuestro». Su voz ya no era una sola, eran muchas, superpuestas, ecos de almas atrapadas. El amuleto finalmente se rompió, cayendo en pedazos al suelo, liberando una oscuridad densa que se fundió con ella. Las puertas de la mansión se abrieron de golpe. El viento entró con violencia, arrastrando hojas, polvo y susurros. Algo afuera había sentido el cambio, algo antiguo y hambriento. Aiko caminó hacia la entrada. Sus pasos eran firmes, decididos. Al salir, el mundo exterior estaba distinto. El cielo era más oscuro. Las nubes se movían en direcciones imposibles. El aire olía a muerte y el silencio era absoluto. No había animales, no había viento, solo ella. Aiko miró sus manos. La piel se movía lentamente, como si algo viviera debajo. Sonrió, con calma. «Es hora», susurró.
y dio un paso hacia adelante. El suelo se agrietó bajo sus pies. El mundo comenzaba a ceder. En lo profundo de la oscuridad, algo despertó, algo aún más antiguo que el demonio, algo que había esperado siglos, observando, en silencio, y ahora, finalmente, libre. Aiko levantó la mirada y por primera vez sintió miedo, porque entendió que ella no era el final, sino el comienzo. Aiko permaneció inmóvil mientras el cielo se desgarraba sobre su cabeza. Las nubes comenzaron a girar formando un abismo oscuro. Un sonido profundo emergió de ese vacío. No era un trueno, era una respiración, lenta, inmensa, imposible. El mundo entero pareció encogerse ante ella. Y por primera vez, Aiko sintió que no tenía control. Algo la estaba observando desde arriba. El suelo tembló con una fuerza brutal. Las grietas se abrieron como bocas hambrientas. De ellas surgieron sombras aún más densas que las de la mansión. No eran como las otras. Estas no obedecían. Se arrastraban, se retorcían, como si temieran a lo que venía. Aiko dio un paso atrás. Su sonrisa desapareció lentamente. ¿Qué es esto?, susurró con dificultad. La voz dentro de ella guardó silencio. Por primera vez desde que todo comenzó. El demonio no respondió. El cielo se partió en dos y algo descendió. No tenía forma definida. Era oscuridad pura, comprimida, viva. Miles de ojos se abrieron en su superficie, observando todo al mismo tiempo, observándola a ella, reconociéndola. Y entonces habló, no con palabras, sino con un sonido que atravesó la realidad. Un sonido que hizo sangrar el cielo, que hizo gritar a la tierra, que hizo que el alma de Aiko se desgarrara desde dentro. La voz dentro de ella gritó: «No, no, él no». Aiko cayó de rodillas. Sus manos se clavaron en el suelo. Su cuerpo comenzó a romperse, pero no físicamente. Algo más profundo, su esencia, su existencia. «Tú», susurró la entidad, «no eras el recipiente». Aiko levantó la mirada, con terror absoluto en sus ojos. «Eras la llave». El amuleto destruido comenzó a reconstruirse en el aire. Sus fragmentos flotaron, giraron, y luego se incrustaron violentamente en el pecho de Aiko. Ella gritó, un grito que no terminó nunca. Su cuerpo se abrió en sombras, no sangre, no carne, sino oscuridad pura escapando de ella. El demonio dentro de Aiko comenzó a ser arrancado, desgarrado, devorado, absorbido por esa cosa que descendía del cielo. «No, yo soy el dueño», rugió la voz dentro de ella. Pero fue inútil. La entidad lo consumió sin esfuerzo, como si nunca hubiera sido nada, como si todo lo ocurrido solo hubiera sido un paso previo. Aiko dejó de gritar. Su cuerpo quedó suspendido en el aire, vacío, hueco, sin alma. Y entonces algo entró. No el demonio, algo peor. Sus ojos se abrieron lentamente, pero ya no eran negros, eran infinitos, como el cielo roto sobre ella. La cosa dentro de Aiko respiró por primera vez y sonrió. La mansión, el pueblo, el mundo, todo comenzó a desvanecerse, no destruido, borrado, como si nunca hubiera existido, como si algo estuviera reescribiendo la realidad misma. Y en ese vacío solo quedó ella, de pie, observando, esperando, porque lo que había llegado no vino a destruir el mundo, vino a crear uno nuevo, y esta vez no habría humanos. Baba Yaga, la bruja maldita. Bienvenido a Sombras de Vlad. En lo profundo de los bosques antiguos de Europa del Este, donde la niebla se arrastra como si tuviera vida propia y los árboles susurran nombres olvidados, existe una leyenda que pocos se atreven a pronunciar en voz alta, la de Baba Yaga, la bruja que no pertenece ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Dicen que su hogar no está fijo en ningún lugar. Su cabaña camina sobre patas de gallina
Cruje en la noche y gira sobre sí misma cuando siente la presencia de intrusos. Sus ventanas son como ojos, y su puerta, una boca que jamás debería abrirse. Cuenta la leyenda maldita que hace muchos años, un joven llamado Iván se adentró en ese bosque prohibido. Había escuchado historias, pero la desesperación pudo más que el miedo. Su hermana menor había desaparecido sin dejar rastro, y la única pista era un rastro de huesos pequeños que conducían hacia la oscuridad. Los ancianos del pueblo le advirtieron: «No sigas ese camino, porque una vez que Baba Yaga te ve, ya nunca te deja ir». Pero Iván ignoró las advertencias. Mientras caminaba, el bosque comenzó a cambiar. Los árboles se inclinaban hacia él, como si lo observaran. El viento dejó de soplar, y el silencio se volvió insoportable. De pronto, escuchó un crujido. Algo enorme se movía entre las sombras. Entonces, la vio. La cabaña. Se alzaba frente a él, retorcida, cubierta de huesos humanos. Las patas de gallina se hundían lentamente en la tierra, como si respirara, y la puerta comenzó a abrirse sola. Una voz rasposa salió desde el interior. «He estado esperando, Iván». El joven sintió que la sangre se le congelaba. No había dicho su nombre. Nadie sabía que estaba ahí. Pero entró. Dentro, el aire olía a muerte. Había cráneos colgando del techo. Algunos aún susurraban. En el centro, una figura encorvada removía algo en un caldero gigante. Baba Yaga. Su piel era gris, casi podrida. Sus ojos, dos pozos negros sin fondo. Y su sonrisa, demasiado amplia para ser humana. «Buscas a tu hermanita», dijo, sin mirarlo. «Llegaste tarde». Iván tembló. «¿Dónde está?» La bruja se giró lentamente. En su mano sostenía un pequeño zapato, ensangrentado. «Aquí dentro», susurró, señalando el caldero. El grito de Iván se perdió en la cabaña. Intentó huir, pero la puerta había desaparecido. Las paredes comenzaron a cerrarse. Los huesos crujían. Las voces susurraban su nombre una y otra vez. «Nadie se va», dijo Baba Yaga. «Todos se quedan conmigo». Dicen que esa noche el bosque volvió a estar en silencio, pero desde entonces algunos viajeros afirman haber visto una nueva calavera colgada frente a la cabaña, una que todavía parece gritar. Y lo peor es que, si caminas solo por ese bosque y escuchas tu nombre en la oscuridad, no respondas, porque no eres tú a quien llaman, es ella. La cabaña no volvió a quedarse en silencio, porque algo dentro de ella había despertado. El alma de Iván no murió, no completamente. Quedó atrapada entre los huesos, entre los susurros, entre el hambre de Baba Yaga. Su voz comenzó a mezclarse con las otras. Primero suplicaba, luego gritaba, después solo susurraba. Y finalmente aprendió a reír. Una risa rota que ya no era humana. Una risa que ahora formaba parte del bosque. Las noches cambiaron desde entonces. Los animales dejaron de acercarse. Los caminos desaparecían, como si el bosque se moviera, y aquellos que entraban jamás salían iguales. Algunos regresaban, con los ojos vacíos, otros sin sombra, y algunos sin reflejo, como si una parte de ellos se hubiera quedado atrás. Dicen que la hermana de Iván no murió rápido. Dicen que Baba Yaga disfruta el miedo, lo saborea, que juega con sus víctimas como un gato con un ratón, que sus gritos alimentan el fuego del caldero, y que cuanto más lloras, más lento te consume, porque el dolor es su alimento favorito, y el alma, su verdadero tesoro, un tesoro que jamás devuelve. Con el paso del tiempo, la cabaña comenzó a aparecer más cerca del pueblo. Primero, a kilómetros, luego, a unos cuantos pasos del bosque, como si estuviera buscando algo o a alguien. Las huellas de sus patas quedaban marcadas en la tierra, grandes, profundas, imposibles, y siempre apuntando hacia nuevas víctimas.
Una noche, un niño escuchó una voz. Era dulce, familiar. Era la voz de su madre. Lo llamaba desde la ventana, pero su madre dormía a su lado. Aún así, el niño se levantó, caminó hacia el bosque sin hacer ruido, y nunca volvió. A la mañana siguiente encontraron marcas, pequeños pies descalzos, arrastrándose, y junto a ellos, huellas gigantes, deformes, que se detenían en seco, como si algo hubiera saltado desde el cielo. No hubo sangre, no hubo gritos, solo silencio y un frío que no pertenecía a ese mundo. Baba Yaga no siempre se muestra como una bruja. A veces toma formas que engañan. Una anciana perdida, una niña llorando, una mujer herida en el camino. Y cuando te acercas, cuando bajas la guardia, ya es demasiado tarde. Su verdadero rostro no debe ser visto, porque quienes lo han visto enloquecen. Sus ojos no reflejan luz, la devoran. Su boca se abre más allá de lo posible, y sus dientes no son dientes, son fragmentos de huesos humanos, de aquellos que intentaron escapar y fallaron. Dentro de la cabaña, el tiempo no existe. Un minuto puede ser un año, un grito puede durar una eternidad. Las paredes respiran, el suelo late y el techo observa, siempre observa, nunca estás solo. Iván dejó de resistirse, su voz cambió, sus recuerdos se pudrieron, olvidó el rostro de su hermana, olvidó su propio nombre, y cuando Baba Yaga lo llamó, respondió, como un fiel sirviente. Ahora él guía a los perdidos, susurra entre los árboles, imita voces conocidas, llama a los viajeros, y cuando responden, los lleva directo a la cabaña, donde Baba Yaga los espera, siempre hambrienta. El bosque ya no es un lugar, es una trampa, un organismo vivo, que siente, que escucha, que recuerda. Cada paso que das, cada respiración, todo le pertenece. Hay quienes intentaron quemar la cabaña, regresaron con antorchas, con armas, con fe, pero el fuego no la consume. Las llamas se apagan solas, el humo se convierte en susurros y las sombras se mueven, como si algo saliera de ellas, algo que no debería existir. Uno de ellos sobrevivió, pero no volvió siendo humano. Sus ojos estaban completamente negros, su piel fría como la tierra, y repetía una frase una y otra vez. Ella me vio, hasta que su cuerpo se quebró, como si algo desde dentro quisiera salir. Algunos creen que Baba Yaga no nació, que siempre estuvo ahí, antes del bosque, antes del mundo, una entidad antigua, olvidada, pero nunca desaparecida, esperando, alimentándose, creciendo, y ahora está más cerca que nunca. Las personas comenzaron a desaparecer en el pueblo, uno por uno, sin ruido, sin lucha, sin explicación. Las puertas no estaban forzadas, las ventanas cerradas, pero las camas vacías y el aire pesado. Una noche, alguien la vio dentro del pueblo, caminando entre las casas, arrastrando algo detrás de ella, algo que dejaba un rastro oscuro, y cuando la luna la iluminó, sonrió, como si supiera que nadie podía detenerla. Las campanas de la iglesia sonaron solas, los perros aullaron hasta morir, los niños lloraban sin razón, y los ancianos comenzaron a rezar, porque ellos sí la recordaban. Ellos sabían que había vuelto, pero ya era tarde. La cabaña apareció en medio del pueblo. Nadie la vio llegar. Simplemente estaba ahí, respirando, esperando, y su puerta, abierta, invitando. Una niña se acercó, hipnotizada. Lentamente dio un paso, luego otro y otro más, hasta desaparecer dentro, sin gritar, sin resistirse. La puerta se cerró. Esa noche, los gritos regresaron, más fuertes, más profundos, más humanos, y entre ellos se escuchaba una nueva voz, pequeña, rota. Iván sonrió desde la oscuridad, porque ahora no estaba solo. Y tú, que estás leyendo esto,
Si alguna vez escuchas pasos fuera de tu casa en la noche, si alguien susurra tu nombre, si una voz conocida te llama desde la oscuridad, no respondas, no mires, no abras la puerta, porque puede que no sea quien crees, puede que sea Baba Yaga, y puede que ya te haya encontrado. El viento dejó de soplar, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Las casas crujían, no por la madera, sino por algo que caminaba dentro de las paredes. Las sombras se alargaban, retorcidas, deformes, como si quisieran escapar. Nadie dormía ya en el pueblo. Nadie se atrevía a cerrar los ojos, porque al hacerlo, la veían. Siempre más cerca, siempre sonriendo. Una mujer intentó huir con su hijo antes del amanecer. Empacó en silencio, sin encender luces. Pero cuando abrió la puerta, el bosque ya estaba ahí. No el camino, no el pueblo, solo árboles, infinitos, observándola, y entre ellos, 2 ojos, esperándola desde antes de que naciera. El niño comenzó a reír, una risa suave, que no era suya. La madre lo miró, temblando. Su rostro cambió lentamente, su sonrisa se abrió, demasiado. Sus ojos se hundieron en oscuridad y sus labios susurraron: «Mamá, ella dice que entres». La mujer no pudo gritar. Algo le apretaba la garganta desde dentro, como si manos invisibles la asfixiaran. El niño salió corriendo hacia el bosque, descalzo, feliz, como si regresara a casa, y la mujer lo siguió, sin poder detenerse. Nunca encontraron sus cuerpos. Las noches siguientes, el pueblo empezó a hablar solo. Puertas que se abrían, sillas que se movían, pasos en habitaciones vacías y susurros, siempre susurros, repitiendo nombres, llamando, tentando, prometiendo cosas que nadie debería escuchar. Un anciano decidió enfrentarla. Dijo que había vivido demasiado, que no temía morir. Caminó hacia la cabaña con una cruz en la mano, rezando, con voz firme, pero al acercarse, dejó de rezar. Sus palabras se torcieron, y comenzó a hablar en una lengua olvidada. La puerta se abrió sola, el anciano entró, y la cruz cayó al suelo, partida en 2. Desde dentro se escuchó algo peor que un grito. Era una súplica, mezclada con risa, como si el dolor se hubiera vuelto alegría, como si el alma se rompiera, y algo más tomara su lugar, algo antiguo, algo hambriento. El pueblo empezó a vaciarse, no por decisión, sino por desaparición. Calles enteras quedaron vacías, las casas intactas, las mesas servidas, la comida aún caliente, pero nadie, absolutamente nadie, dentro, solo la cabaña, creciendo. Sus patas se multiplicaban, ya no eran 2 ni 4, eran muchas, demasiadas, como si el suelo no pudiera sostenerla, como si algo debajo la empujara hacia arriba, algo que quería salir, y entonces ocurrió. La tierra se abrió, un sonido profundo, imposible, como si el mundo se desgarrara desde adentro. Las raíces se retorcieron, los árboles gritaron, sí, gritaron, como seres vivos siendo arrancados de la realidad. De la grieta emergió algo. No era Baba Yaga, no completamente, era más grande, más antiguo, más oscuro. Ella salió de la cabaña, pero ya no era la misma. Su cuerpo se alargó, se rompió, se multiplicó. Sus brazos eran demasiados, sus piernas, imposibles. Su rostro ya no tenía forma humana, y sus ojos estaban en todas partes, en los árboles, en el cielo, en la tierra, mirándolo todo, mirándote a ti, porque esto nunca fue solo una historia, nunca fue solo un pueblo, nunca fue solo un bosque. Baba Yaga no está atada a un lugar, se mueve, se adapta, se acerca, y cada vez que alguien escucha su nombre, cada vez que alguien cuenta su historia, cada vez que alguien, como tú, llega hasta este punto, ella sabe, ella siente, ella aprende tu voz, tu rostro, tu miedo,
Y ahora, escucha, ¿oyes eso? Ese leve golpe. ¿En tu puerta? No es el viento, no es tu imaginación, es ella. Y esta vez, no está en el bosque, está afuera, esperando a que la invites a entrar. El último viaje de Leo. Nunca debimos entrar a ese bosque. Lo supe desde el primer paso, cuando el aire se volvió denso, como si algo respirara entre los árboles. Leo caminaba a mi lado, inquieto, con el pelaje erizado. Él nunca se asustaba. Hasta ese día, el sendero desapareció detrás de nosotros sin dejar rastro. Intenté regresar, pero el bosque ya no era el mismo. Los árboles parecían moverse, cerrándose, y entonces escuché el primer susurro. Decían mi nombre, una voz quebrada, femenina, arrastrándose entre las ramas. Leo gruñó, mostrando los dientes hacia la nada. No había nadie, pero algo nos observaba. El viento no soplaba, pero las hojas temblaban. Era como si el bosque estuviera vivo y no quería dejarnos salir. No esa noche. Seguimos caminando, sin rumbo. El cielo se oscureció demasiado rápido. La noche cayó como un golpe. No había estrellas, solo una oscuridad absoluta. Encendí mi linterna, pero la luz apenas avanzaba. Leo no se separaba de mí. Podía sentir su miedo. Y eso me aterraba más, porque si él tenía miedo, algo muy malo venía. Encontramos una cabaña. Apareció de la nada, entre árboles torcidos. Las ventanas estaban negras como ojos vacíos. La puerta estaba entreabierta, invitándonos. No quería entrar, pero el bosque detrás de nosotros respiraba, y los susurros eran más fuertes. Así que entramos. El olor era insoportable, podrido, húmedo, antiguo. Había símbolos en las paredes, hechos con algo oscuro, demasiado oscuro. Leo empezó a ladrar hacia una esquina, pero no había nada allí, o eso creí, hasta que algo se movió. Una figura deformada se arrastraba en la sombra. Sus huesos crujían con cada movimiento. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Sonrió, una sonrisa imposible, y susurró mi nombre otra vez. Leo se lanzó hacia ella sin dudar, pero atravesó como si fuera humo. La bruja apareció detrás de mí. Sentí su aliento frío en mi cuello. Sus manos largas rozaron mi hombro. Quise gritar, pero no podía moverme. Estaba paralizado. Leo volvió a lanzarse, esta vez con un gruñido salvaje, y algo cambió. La bruja gritó. El sonido fue inhumano, como si 1000 voces murieran al mismo tiempo. La figura retrocedió. Leo la enfrentó, firme. Sus ojos ya no mostraban miedo, mostraban furia y algo más, determinación, como si supiera lo que debía hacer. La bruja comenzó a cambiar. Su cuerpo se alargó, se rompió. Sus brazos se volvieron ramas. Su rostro se abrió en dos, y de su interior salieron sombras, sombras que se arrastraban hacia mí. Leo se interpuso, sin dudar. Corrí, no sé por qué, pero corrí. Leo me miró una última vez, y en sus ojos vi todo. Amor, lealtad, despedida. Quise regresar, pero algo me empujaba hacia la puerta, como si él mismo me obligara a vivir. Escuché su aullido, un sonido que nunca olvidaré. No era de miedo, era de sacrificio. Era una despedida. Y luego, silencio. Un silencio absoluto. Peor que cualquier grito. Salí de la cabaña, pero el bosque ya no era el mismo. Los árboles estaban más cerca, las sombras más vivas. Corrí sin mirar atrás, pero sentía algo siguiéndome, algo que no era humano, algo que quería terminar lo que empezó. Los susurros regresaron, más fuertes, más cerca. Él no te salvó. Solo retrasó lo inevitable. Me tapé los oídos, pero las voces estaban dentro de mi cabeza. No podía escapar, nunca podría. Tropecé, caí sobre raíces retorcidas, y cuando levanté la mirada, la vi. La bruja, de pie entre los árboles, más alta, más horrible, y sonriendo. Tu perro aún vive. Sus palabras me congelaron.
pero no como lo recuerdas. Dio un paso hacia mí y el suelo tembló. Él es parte del bosque ahora, como todos los demás, como tú serás. Corrí otra vez, desesperado, sin pensar, solo correr, hasta que el bosque terminó. De repente, luz, carretera, civilización. Sobreviví, eso creí. Pero algo no estaba bien. El silencio me seguía, las sombras también. Y por las noches, escucho pasos. A veces, escucho un gruñido, suave, familiar, como Leo, pero diferente, más profundo, más oscuro. Y luego, un susurro. Vuelve. Intenté olvidar. Mudé de casa, de ciudad, de vida. Pero no importa. El bosque vive en mí. Y cada noche crece más. Una noche lo vi, en la esquina de mi habitación. Una silueta, con forma de perro. Pero sus ojos no eran los de Leo. Eran vacíos. Se acercó lentamente, sin hacer ruido. Y cuando estuvo frente a mí, movió la cola. Como antes, como siempre. Pero su sonrisa no era natural. Quise abrazarlo, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me paralizaba. Y entonces habló, no con palabras, sino en mi mente. Debiste quedarte. Retrocedí, pero la habitación se alargó, como el bosque. Las paredes respiraban y las sombras crecían. Él seguía acercándose, paso a paso, imparable. Él aún sufre. La voz de la bruja, en todas partes. Y tú lo dejaste. Caí al suelo, sin poder escapar, sin poder despertar. Entonces lo entendí. Nunca salí del bosque, nunca escapé. Todo esto es parte de él, una ilusión, una prisión. Y Leo, mi Leo, sigue allí, luchando, sufriendo, por mí, por siempre. Y cada noche, cuando cierro los ojos, regreso, al mismo lugar, al mismo momento, a su último aullido. Pero ahora ya no huyo, porque sé que tarde o temprano voy a tener que volver por él. El bosque nunca me dejó ir. Lo entendí cuando desperté de nuevo allí. El mismo olor a tierra húmeda, el mismo silencio antinatural y el eco lejano de un aullido. Su aullido. Leo seguía llamándome y esta vez no podía ignorarlo. Mis pasos se movían solos, como si el bosque guiara mi cuerpo. Los árboles se abrían, dejándome pasar. Pero no era ayuda, era una invitación, una trampa más profunda. Sentía que me observaban, cientos de ojos invisibles. El cielo era gris, sin sol, sin tiempo. Todo parecía detenido, excepto yo y ese sonido, arrastrándose entre la niebla, cadenas, huesos, susurros. Algo se acercaba. Lo vi entre los árboles, una sombra cuadrúpeda, moviéndose de forma antinatural, demasiado lenta, demasiado rígida. Mi corazón se detuvo. Quería que fuera Leo, pero sabía que no lo era. Se acercó más, y la luz reveló su forma. Era un perro, pero su piel estaba rota, sus huesos visibles, torcidos, y sus ojos eran completamente negros. Retrocedí, pero el suelo se hundía bajo mis pies, como si quisiera tragarme. La criatura inclinó la cabeza, como lo hacía Leo. Ese gesto me rompió por dentro. Leo, susurré, sin querer. La criatura tembló. Por un segundo, sus ojos cambiaron, un brillo familiar, un destello de él, y luego desapareció. La bestia gruñó, un sonido profundo, desgarrado, y se lanzó hacia mí. Corrí, sin mirar atrás, pero podía sentirlo, cada vez más cerca. Las ramas me arañaban, la sangre caía, pero no dolía. Nada dolía ya, solo el miedo y la culpa. La culpa me consumía, porque sabía la verdad. Yo lo abandoné. Caí otra vez. Siempre caía, como si el bosque disfrutara verme débil. Y cuando levanté la vista, ella estaba allí. La bruja, más grande, más horrible, más real que nunca. «Lo estás viendo», dijo con una sonrisa rota. «Está cambiando». Se acercó lentamente. Se está convirtiendo en lo que siempre ha sido, una herramienta. Negué con la cabeza. No, él no es así. Pero mi voz no tenía fuerza.
La bruja rió, un sonido que rompía el aire. Los sacrificios no se desperdician, se transforman. Señaló detrás de mí, y allí estaba, Leo, o lo que quedaba de él, de pie, inmóvil. Sus patas temblaban, su cuerpo se retorcía lentamente, y sus ojos luchaban. «Está atrapado», susurró la bruja, «entre lo que fue y lo que será. Y tú decides si lo liberas o lo condenas». Me acerqué lentamente. Cada paso pesaba como una eternidad. Leo me miró, y por un segundo lo vi. Mi amigo, mi compañero, mi familia. Extendí la mano, temblando. Quería tocarlo, sentirlo, decirle que todo estaría bien. Pero cuando lo hice, gritó. No fue un ladrido, fue un grito humano, un grito de dolor puro. Su cuerpo se arqueó, y la oscuridad brotó de su piel, como humo vivo, como almas atrapadas. Retrocedí horrorizado. La bruja aplaudió lentamente. «¿Ves? Tu amor lo destruye. Tu presencia lo rompe. Eres su condena». Caí de rodillas. No podía soportarlo. No podía seguir viendo eso. «Haz que pare», grité. Pero ella solo sonrió. «Puedes hacerlo, pero tiene un precio». El bosque se oscureció aún más. Las sombras comenzaron a girar, como un remolino, como una boca gigante, esperando, hambrienta, siempre hambrienta. «Quédate», dijo la bruja, «y él será libre, pero tú tomarás su lugar, para siempre, para alimentar al bosque». Miré a Leo. Su cuerpo ya casi no resistía, sus ojos llenos de dolor, pero también de súplica, de amor. Lloré, por primera vez desde que entré. Las lágrimas caían, pero el suelo las absorbía, como si incluso eso le perteneciera al bosque. Todo le pertenecía. «Lo haré», susurré, sin fuerza, sin esperanza, pero con decisión. La bruja sonrió. Sabía que ganaría. El suelo se abrió. Las sombras me rodearon, frías, vivas, hambrientas. Sentí cómo entraban en mí, como agujas, como raíces, como muerte. Grité, pero nadie escuchó. Nadie vendría, nunca lo hacen. El bosque siempre gana, siempre toma, siempre consume. Leo cayó al suelo, su cuerpo dejó de temblar. La oscuridad lo abandonó, y por primera vez se veía en paz, libre, real. Me miró y movió la cola, débilmente, como antes, como siempre. Y en ese momento sonreí, porque lo logré, lo salvé, aunque fuera tarde, aunque me costara todo. Él estaba libre, pero yo ya no era yo. Sentía mi cuerpo desaparecer, mi mente romperse, mis recuerdos diluirse, convertirme en algo más, algo oscuro. La bruja se acercó y susurró en mi oído: «Ahora entiendes, ahora eres parte, ahora perteneces al bosque». Y entonces escuché un nuevo susurro, uno diferente, uno débil, pero familiar. «Gracias». Era Leo, libre, lejos, salvado, y yo, condenado. Ahora camino entre los árboles, sin rostro, sin voz, sin fin, esperando, observando, cazando. Porque el bosque siempre necesita más, y pronto, alguien más. Se perderá, y yo estaré allí, esperando. El bosque me reclamó por completo. Ya no sentía mi cuerpo como humano. Era algo más, algo entre raíces y sombra. Escuchaba el viento como si hablara, y cada susurro tenía mi nombre. Ya no era Vlad, ya no era nadie, solo una presencia atrapada, un guardián sin voluntad. Pero algo cambió, por primera vez en mucho tiempo. El bosque tembló. No era un movimiento natural, era miedo. El mismo bosque tenía miedo, y yo sentí algo dentro de mí despertar. Leo estaba vivo, lo sentía, no físicamente, sino como luz, como una chispa lejana, y esa chispa me llamaba. Las raíces que me atravesaban comenzaron a arder, no con fuego, sino con memoria, recuerdos de él, de su mirada, de su lealtad, de su sacrificio, y algo en mí comenzó a romperse. La bruja apareció por última vez, pero ya no caminaba, flotaba, deformada, incompleta, como si el bosque la estuviera abandonando. «Lo arruinaste», susurró con rabia. «Lo liberaste».
El suelo se abrió bajo nosotros, un abismo de raíces vivas. Gritos antiguos salían desde abajo, almas atrapadas, sacrificios olvidados, el verdadero corazón del bosque, y ahora estaba despertando. Leo apareció frente a mí, no como criatura, no como sombra, sino como luz pura, un perro hecho de brillo y cicatrices, mirándome con amor intacto. «Es hora», sentí en mi mente. La bruja gritó, y el bosque respondió, árboles cayendo, sombras gritando, la realidad rompiéndose, el equilibrio destruido, todo colapsaba. Me miré a mí mismo, ya no era humano, era parte del bosque, pero también algo más, algo que podía decidir. Por primera vez, tenía elección. Leo dio un paso hacia el abismo y me miró una última vez. No era tristeza, era paz, como si por fin entendiera todo, y yo entendí también. «Te sigo», susurré. Saltamos juntos, caímos entre raíces infinitas. Voces antiguas gritaban alrededor, el pasado entero del bosque nos rodeaba, y en el centro, una luz imposible, el origen de todo, el núcleo. La bruja cayó con nosotros, gritando, perdiendo su forma. Sin mí el bosque muere, pero ya era tarde. El bosque ya no la obedecía. Leo se convirtió en luz total y me envolvió. Ya no había dolor, solo comprensión. Él no me salvó una vez, me salvaba ahora. El núcleo explotó en silencio. No fue sonido, fue desaparición. Como si el bosque nunca hubiera existido, como si siempre hubiera estado dormido. Abrí los ojos, estaba en el mismo sendero. Día, luz real, silencio normal. El bosque había desaparecido. Busqué a Leo, grité su nombre, corrí sin rumbo, pero no había nada, solo paz. Entonces lo vi, una huella en el suelo, pequeña, familiar, y junto a ella, una flor negra creciendo entre la tierra. Me arrodillé, la toqué, y escuché su voz por última vez. «No estoy perdido». El viento sopló, y por un instante sentí su peso contra mi pierna, como cuando caminaba a mi lado. Sonreí llorando. «Gracias, Leo». El mundo parecía normal, pero yo sabía la verdad. El bosque no murió, solo dormía, y yo era su recuerdo. Esa noche antes de dormir, escuché un ladrido, suave, cerca, detrás de la puerta. Me levanté, sonreí y abrí, y entonces entendí el verdadero terror. El viaje nunca terminó, solo cambió de forma.